Y hoy lo que queremos ver, hemos estado viendo en cuanto al nacimiento de Cristo, en cuanto al nacimiento del Mesías. Vimos hace 2 semanas el nacimiento virginal del Señor Jesús. La semana pasada vimos los nombres que se le daban, especialmente en Isaías 9:6. Y hoy queremos ver la adoración que se le da al Mesías y las profecías que nos hablan de esa adoración. Así que estamos en Lucas, vamos a ver este texto y luego veremos otro. Lucas capítulo 2. Vamos a leer ahí sobre los pastores. Se habla mucho de los pastores en esta época de Navidad, que fueron a Belén pastores, y escuchamos mucho de los pastores, los pastorcitos, que fueron a Belén, y a veces pues los niños incluso se disfrazan de pastorcitos y todo eso. Pero hoy queremos ver la historia que nos narra la palabra de Dios de estos pastores. Y voy a leer ahí en Lucas 2, del versículo 8 hasta el versículo 20. Lucas 2, del 8 al 20. Dice ahí: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Hoy queremos ver a los que adoraron al Señor Jesús en su nacimiento. Y Dios quiso que aunque el nacimiento de Cristo fuera en humillación, humillado, como el Rey de Reyes que es, aunque su nacimiento fuera en humillación, aún así Dios quiso que en su nacimiento hubiera gente que le adorase como Dios y como Rey. Y en este texto hemos leído de los pastores. El Antiguo Testamento, quizá os acordáis, habla bastante sobre pastores. Había pastores bastante famosos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos fue David. El rey David fue pastor antes de ser rey de Israel. Estaba ahí con las ovejas. Otro fue Moisés. Moisés, antes de liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, él era pastor de ovejas. Y ser pastor de ovejas era y sigue siendo quizás una ocupación humilde. Hay pocos que se enriquezcan muchísimo siendo pastores de ovejas. Y era lo mismo en ese tiempo. Pero era también una ocupación noble. Y nos habla incluso el Antiguo Testamento nos habla que Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, el que nos guía. Y estos pastores del que hablamos, que estamos viendo hoy aquí, en Lucas 2, eran pastores y serían judíos, pastores de ovejas, y normalmente eran muy pobres, normalmente eran analfabetos, no tenían ningún tipo de estudios, y la sociedad incluso los veía como gente de poca confianza. Como no tenían estudios, como eran analfabetos y pobres, muchas veces la sociedad los veía como gente que no era de fiar. En los tiempos de Cristo, los fariseos habían establecido nuevas normas y mandamientos de hombres, no de Dios, sino de hombres, y en cuanto al día de reposo también se habían creado muchos mandamientos de todo lo que se podía y no se podía hacer. Y como las ovejas pues requerían cuidado continuo,
pues entonces estos pastores eran vistos como impuros y nunca podían ser puros porque no podían cumplir con todas las normas que los fariseos habían creado. Pero el hecho de que Dios los escogiera a ellos para mostrarles el nacimiento de Cristo nos hace ver algo del corazón de estas personas también. Fueron escogidas por gracia, por supuesto, pero al escuchar estas cosas reaccionaron de una manera tan obediente y tan buena que demuestra que amaban a Dios de corazón. Y allí estaban estos pastores, dice el versículo 8, que estaban guardando y velando, guardando las vigilias de la noche. Quizá las ovejas normalmente tenían como un aprisco, tenían un lugar donde las podían guardar y tenían que mirar que no entrara nadie, así que algunos de ellos tenían que hacer guardia por la noche y allí estaban cumpliendo con su deber. Hay mucho que se ha dicho y hay mucha gente que dice, bueno, es imposible entonces que el nacimiento de Jesús fuera el 25 de diciembre porque las ovejas no se guardan al aire libre de abril en diciembre. Y es verdad que en la región de Judea, incluso en esos tiempos, era desde abril hasta noviembre que guardaban las ovejas al aire libre. Pero tampoco es imposible, porque hay escritos también de pastores cuidando ovejas en los campos en el mes de febrero. Pero bueno, eso es algo que no es de importancia cuando naciera el Señor Jesús, si fuera diciembre, si fuera enero, febrero, abril o el tiempo que fuera. Pero lo importante es que estos pastores estaban haciendo su trabajo y no es la primera vez que Dios llama a pastores haciendo su trabajo. Hemos nombrado a Moisés, que fue pastor, y si os acordáis, Dios llamó a Moisés cuando estaba con las ovejas. Una vez Moisés estaba con las ovejas y ahí fue cuando Dios se le apareció en la zarza. Y de la misma manera aquí, los pastores estaban cuidando las ovejas, haciendo su deber en humildad, haciendo ese trabajo pequeño, y Dios les llamó. Y Dios les llamó para un trabajo mucho más grande. Ellos estaban haciendo lo que Dios les había dado y Dios les llamó para algo muy especial. Y lo especial para lo que les llamó Dios es que fueron a poder ver a Jesús. Fueron de los primeros que vieron a Jesús, de los primeros que vieron al Cristo encarnado. Y me encanta lo que dice el versículo 16. Mira lo que dice el versículo 16. Cuando los pastores supieron que había nacido este niño, que los ángeles les habían anunciado, versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente. No les valía con, bueno, ya mañana ya iremos a mirar esto que se nos ha dicho. Dice, vinieron pues apresuradamente. Tenían una urgencia por ir a ver lo que había pasado. Y no era simplemente curiosidad, era deseo de adorar a Dios. Pero no solamente para ver a Jesús, sino también para hablar de Jesús. Porque el versículo 17 dice que, y al verlo, al ver a Cristo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron. Iban por ahí hablando de todas estas cosas, como dice también el versículo 20. Dios les llamó para cosas grandes. Ellos estaban haciendo su labor en estas cosas pequeñas, que era simplemente mirar las ovejas y cuidarlas, y Dios les llamó para cosas sublimes como ver al Cristo encarnado, hablar de Él a otros, hablar de estas buenas nuevas del Evangelio. Quizá fueron los primeros o de los primeros que anunciaron el Evangelio. Versículo 10 habla de las nuevas de gran gozo. Eso es el Evangelio. Son buenas noticias, noticias de gran gozo. Y estos pastores también no solamente vieron y hablaron de Jesús, pero también alabaron a Dios y alabaron a Jesús. Dice el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Y quizá nos preguntamos, bueno, perfecto, muy bien, pero ¿hay alguna profecía que hable de estas cosas? Porque estamos en estos miércoles estudiando las profecías que hablaban de lo que iba a ocurrir en el nacimiento del Señor Jesús. Y aunque no hay una profecía que hable directamente o una promesa que hablara de esto directamente, sí que hay algunas que hablen indirectamente. Por ejemplo, acompáñenme por favor a Isaías 61. Isaías 61, otra vez vamos a Isaías. Y tenemos muchos versículos en Isaías, porque Isaías está lleno de promesas del Mesías. Isaías está llenísimo de promesas del Mesías.
y en Isaías 61. Este es un texto que utilizó el mismo Señor Jesús cuando Él entró a la sinagoga una vez, leyó este texto y dijo que se había cumplido este texto en ese mismo día. Pero mira a los que vino y a los que les fueron anunciadas las buenas nuevas. Dice Isaías 61:1: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los ricos, no, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Los pastores del tiempo de Jesús eran gente quebrantada, eran gente humilde, eran gente pobre, eran gente que eran rechazados por la sociedad, pero es a ellos, principalmente a los que vino Jesús a proclamar las buenas nuevas, el Evangelio. Y luego hay otros versículos en Isaías que también nos habla de estos que son quebrantados y humildes, que es a ellos, a los que Dios mira, a los que Dios llama y a los que Dios quiere a su lado. Dice Isaías 57:15: Porque así dijo el alto y sublime, es decir, Dios, el que habita la eternidad, que es eterno, y cuyo nombre es el Santo, Él es santo y puro, yo habito en la altura y la santidad, y luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estas promesas de alguna manera se estaban cumpliendo con los pastores humildes, despreciados, desechados por la sociedad, quebrantados, y Dios los escoge a ellos para aparecérsele y para decirles estas buenas nuevas. Isaías 66:2: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquellos que son quebrantados, humildes, pobres, abatidos, quebrantados, cautivos y presos, a ellos estaba mirando Dios y a ellos les dio su palabra y les dio estas buenas noticias que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y leemos que estos pastores vinieron y adoraron al Mesías, adoraron a Jesús. Es un relato muy bello, muy precioso, de cómo vinieron y no habiendo conocido nada del Mesías, ni incluso, quizá alguno de ellos ni sabía leer ni escribir, no habían podido leer las Escrituras, pero habían podido escuchar al ángel y eso les movió a ir y a adorar a Dios y a contarle a todo el mundo estas cosas que se les habían dicho. Pero ellos no son los únicos que vinieron a adorar al Mesías, a Jesús. Si nos acordamos un poco de la Navidad, pues siempre están por un lado los pastores y por otro lado están los magos, los Reyes Magos. Muy bien, así lo decimos, los Reyes Magos. Vamos a Mateo. Hemos hablado de los pastores, a Belén pastores, y ahora queremos hablar de los magos o Reyes Magos, o ya veremos cómo lo tenemos que llamar. Mateo 2, hemos estado en Lucas 2, ahora vamos a Mateo 2. Recordemos que Mateo y Lucas son los únicos dos evangelios que nos narran con detalle el nacimiento del Señor Jesús, Mateo y Lucas. Así que vamos a Mateo 2. Y en Mateo 2 tenemos ahí, quizá tienes el título que han puesto los traductores, la visita de los magos. Y vamos a leerlo, Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la historia de los magos. Hay muchas creencias populares que muchas veces nos creemos en cuanto a los magos. Lo llamamos los reyes. El 6 de enero es el día de Reyes. Y aquí no dice nada de que fueran reyes. Así que eso quizá tenemos que quitárnoslo. Y hablamos de los 3 reyes magos. Aquí tampoco dice nada de que fueran 3. No dice nada. También les hemos puesto nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero eso sí que seguro que no se llamarían así. Eso podemos estar seguros que eso es completamente inventado. Incluso se dice que cada uno era de una cultura diferente. Y estaba uno de una parte, otro de la otra parte, el Baltasar era de África y todo esto. También se dice que venían en camellos. No lo sabemos. No dice nada el texto que viniesen en camellos. Lo que sí que sabemos es que no iban tirando caramelos por Jerusalén. Eso seguro, porque incluso hemos leído ahí que Jerusalén se turbó, se asustó cuando vinieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos que vienen aquí? Se turbaron grandemente. Y otra cosa que lo tenemos completamente equivocado es que siempre se ve a los reyes llegar al establo, llegar al pesebre. Y aquí se nos dice, lo hemos leído, versículo 11, al entrar en la casa. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. No entraron en el establo, ni lo vieron en el pesebre, sino que ya estaban en una casa. Hay una explicación muy fácil de eso. Cuando Jesús nació en Belén, y sabemos que eso era por el censo que se había hecho de contar a todos. Fueron a Belén y José y María se quedaron allí en Belén. A los 8 días circuncidaron a Jesús y luego a los 40 días María tenía que ir al templo en Jerusalén a purificarse, así que al menos todo ese tiempo se quedaron allí en Belén y seguramente durante ese tiempo consiguieron una casa. Quizá José trabajó como carpintero allí en Belén un tiempo y seguramente cuando los magos llegaron, seguramente pues ya Jesús puede ser que tuviera 6 meses o era menor de 2 años, por supuesto no era mayor de 2 años, pero sería más o menos de 6 meses, 9 meses o algo así. Pero por eso estaban ya en una casa, no estaban en el establo. Así que cuando queremos saber los detalles en cuanto a cómo fue todo esto, pues tenemos que hacer lo que hemos hecho hoy, ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estos magos? Y la verdad es que cuando comenzamos a leer esto, dice, en versículo 1 dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y claro, nuestra mente puede decir: ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos magos? ¿Y cómo sabían tanto? ¿Cómo es que sabían estas cosas? Y son preguntas que nos tenemos que hacer. Estaba leyendo un poco al comentarista y al pastor John MacArthur, que es de América, que pues es un hombre que Dios ha utilizado mucho, y la historia nos da un poco de luz en cuanto a quiénes eran estos magos. Y no tenemos que pensar en cuanto al concepto de magos que tenemos ahora, un mago que coge las cartas y te hace un truco de magia. Ese tipo de mago no es este tipo de mago, ni tampoco un mago que esté metido en brujería, cosas así. No tenemos que pensar que sean esos tipos de magos. Los magos aparecen primero en la historia en el siglo VII antes de Cristo y eran una tribu. Los magos eran una tribu, un pueblo de la nación de Media por Mesopotamia,
Y el nombre magos en esta tribu se asoció con los sacerdotes de esta tribu. Y los magos se volvieron expertos en astronomía y astrología. Y ahí estas dos cosas en ese tiempo estaban bastante unidas, y ahora hay que llevar mucho cuidado con las dos cosas. Hay que llevar mucho cuidado con la astrología. La astronomía, no hay nada de malo con la astronomía. Astronomía es ver los astros y estudiar los movimientos de los astros y estudiar las leyes que rigen los astros. La astrología es algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque la astrología es mirar los astros y adivinar el futuro mirando las estrellas. Y la palabra de Dios es nuestra única base, no los astros, ni nada así, ni las estrellas. El horóscopo es parte de la astrología. Y mi padre muchas veces en vez de horóscopo lo llama horróscopo, por el horror que es todo lo que hacen en el horóscopo, y gente que basa su vida entera en lo que le dice el horóscopo, y es algo bastante triste. Pero esa es la diferencia de astronomía. Es una ciencia y es algo bueno estudiar la ciencia de los astros, pero la astrología es donde está el peligro. Y tenían estos magos un sistema de sacrificios que de alguna manera se parecía también al que Dios le reveló a Israel por medio de Moisés. Algunos de estos magos también practicaban prácticas paganas, ocultistas, incluso brujería, y se destacaban especialmente por su habilidad para interpretar sueños. Este pueblo que comenzó o que se sabe algo de ellos del siglo VII a.C. Y estos magos eran monoteístas y creían en la existencia de un solo Dios. Amantes del conocimiento, sabían mucho de ciencia, de agricultura, matemáticas, historia. También se metían, como hemos dicho, en cosas en cuanto a lo oculto. Pero la influencia religiosa y política de los magos siguió creciendo hasta que se convirtieron en el grupo más prominente y más poderoso de todo el imperio medo-persa. Así se llamaba el imperio, y después el imperio babilónico. Quizá habéis escuchado, o en la palabra de Dios se nos habla mucho de estos imperios que fueron antes de Cristo. Y por eso no es extraño que a menudo se haga referencia a estos magos como sabios. También se hablaba de los sabios. Y los historiadores nos hablan que ningún persa pudo convertirse en rey sin la autorización y sin ser aprobado por los magos, por estos sabios. Eran en cierta manera los que escogían al rey, eran los que aprobaban al rey y los que lo coronaban. Y también estos magos también controlaban muchos sistemas judiciales. Incluso leemos en Esther que se quería hacer una ley y se consultó a los magos y a los sabios. Después leemos en Jeremías que cuando Nabucodonosor vino a conquistar Jerusalén, él vino y a su lado estaba el jefe de los magos. Tenía también poder militar. Y como hemos dicho, eran los que cogían a los reyes. Esto era una tribu muy poderosa allí en el imperio medo-persa o en el imperio babilónico. Y allí estaban, en Babilonia, estos magos, esta tribu tan poderosa, cuando los judíos de Israel fueron exiliados a Babilonia, y muchos judíos fueron entre ellos Daniel. Y estos judíos tuvieron una influencia sobre estos magos. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo diantres sabían estos magos todas estas cosas? El rey de los judíos que ha nacido, que su estrella hemos visto en el oriente, ¿cómo sabían todo esto? Pues pensemos en Daniel, pensemos en el personaje de Daniel. Debido a que el Señor le dio a Daniel la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Tenemos que ir un poco a la historia. Daniel 2, Nabucodonosor tiene un sueño y en ese sueño, pues él ni se acuerda del sueño y quiere también la interpretación. Y vienen todos los magos y le dicen, eso es imposible. O nos dices el sueño, pero sin el sueño no te podemos dar la interpretación. Y entonces viene Daniel y Nabucodonosor el rey dice, pues entonces os voy a matar a todos, porque me he hartado ya, quiero que me digáis el sueño y la interpretación. Viene Daniel entonces, le pide al rey, dame tiempo y no mates a los sabios. Entonces, al final, Dios le da esta revelación a Daniel para que sepa el sueño y su interpretación. Y al final,
Daniel es nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios, de todos los magos. Es decir, estaban los magos y a Daniel se le pone por encima como jefe supremo de los magos. A causa de la sabiduría y a causa de que les había salvado la vida a todos estos magos, a Daniel se le pone como jefe supremo. Así que Daniel tuvo muchísimo prestigio e influencia entre estos magos, esta tribu de magos. Incluso tenemos que acordarnos que cuando en esa conspiración que querían matar a Daniel, no eran los magos, sino que eran los gobernadores y sátrapas y los gobernadores que querían matarle, pero no los magos. Y Daniel, según leemos en el libro de Daniel, era un hombre de Dios, era un hombre valiente, así que podemos estar seguros de que Daniel le hablaría a estos magos. Les hablaría del único Dios verdadero, les contaría la obra que Dios había hecho en Israel, cómo les había sacado de Egipto, de la esclavitud, y por supuesto les hablaría del Mesías prometido. Les hablaría de aquel que vendría a salvarles. Les hablaría de las profecías que se habían hecho sobre el Mesías, de este rey, de este hijo de David que vendría. Incluso Daniel, en las visiones que él tuvo y en las profecías que Dios le dio a Daniel, hubo algunas de estas profecías que se hablaban incluso en cuanto a las fechas que vendría el Mesías. Pero quizá decimos, ¿y cómo sabían algo de una estrella? Pues Daniel seguramente les dijo lo que dice en Números 24:17, que aquel profeta Balaam dijo, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, es decir, aún queda bastante. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esa era una profecía que hablaba del Mesías. Y hablaba del Mesías como aquel que tiene el cetro era el bastón que llevaban los reyes, pero también hablaba del Mesías, que el Mesías sería la estrella de Jacob, la estrella de Jacob. Daniel les hablaba y les enseñaba todas estas cosas a estos magos, y no sabemos cuánto fruto vería Daniel en sus días, si estos magos aceptaban estas enseñanzas o no, pero más de 500 años después que Daniel les hablara, por las palabras de Daniel a estos magos, bastantes de estos magos vinieron a adorar al Rey de Reyes. Imagínate, tú le hablas a una persona que 500 años después, los descendientes de esta persona, por lo que tú le has hablado, van a venir a adorar al Rey de Reyes. Y eso nos hace ver que muchas veces nosotros queremos el fruto ahora mismo, queremos hablarle a esta persona y que ya venga el Señor. Y quizá también Daniel tuvo fruto en los magos a los que él les hablaba, pero el mayor fruto que hubo fue estos magos que dejaron su tierra e hicieron este viaje tan largo para conocer y para ver y para adorar al Rey de Reyes. Así que es un ánimo para nosotros también de plantar la semilla del Evangelio, como hizo Daniel, hablándoles del Dios verdadero y de las profecías. No solo plantar la semilla, sino regarla también con nuestra vida. Y los magos vieron esto en Daniel. Era alguien que estaba dispuesto a ir a la muerte por lo que Dios le había dado. Y eso en este mundo lo vemos una y otra vez, una y otra vez. Vemos a gente que tiene principios hasta que le va a ir mal por esos principios y cambia a otros principios. No sé si fue Groucho Marx o alguno que dijo, estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. Y así mucha gente se mueve en este mundo, y muchos políticos, por supuesto, pero muchos de nosotros también. Tengo estos principios y si me va mal con estos, me cambio a estos, y si se meten conmigo con estos principios, tengo otros principios. Pero aquel que está acogido a la palabra de Dios, como estaba Daniel, tiene los principios de la palabra de Dios, sus convicciones son la palabra de Dios y va hasta el final. Y no se mueve, no flaquea, puede flaquear, pero no se mueve de la roca que es Cristo. Aunque nosotros flaqueemos, la palabra de Dios no. Así que plantemos la semilla del Evangelio, reguémosla con una vida de santidad y oremos para que Dios dé el fruto. Y quizá nosotros no veamos el fruto. Quizá el fruto no lo veamos porque fallezcamos antes de que haya fruto, porque estemos en otro país y no veamos el fruto, pero Dios puede utilizar esa semilla como y cuando Él quiera, y lo hizo en la vida de Daniel.
Pero otra vez podemos decir, bueno, estamos viendo estos magos que vinieron, pero ¿hay algunas profecías que hablasen de esto? Pues sí, vamos otra vez a Isaías, por favor. Isaías 60, esta vez. Y leo este texto en Isaías 60 y creo que tú al leerlo también podrás ver que en algo te recuerda a lo que ocurrió con los magos de Oriente. Isaías 60 del 1 al 6. No puedo leer este texto sin pensar en los magos de Oriente que vinieron, por bastantes cosas. Vamos a leerlo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, como estaban antes de Cristo. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Quizá también podríamos decir que eran reyes, quizá no estamos tan lejos diciendo que eran reyes magos, pero eso es lo que dice. Lo que sabemos es que tenían mucho poder, y esa palabra reyes también podría referirse a que tenían mucho poder. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, quizás sí que venían en camellos. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso. ¿Os suena? Oro e incienso. Y publicarán alabanzas de Jehová. En este texto, y pueden leer antes también y después, habla después de extranjeros, de gentiles, estos magos. Lo que está clarísimo de los magos de Mateo 2 es que no eran judíos, era gente de Oriente, como dice ahí. Y bueno, este texto que leemos en Isaías 60 es una profecía que su total cumplimiento será en la segunda venida de Cristo. Hay muchas cosas ahí que no han ocurrido aún, sino que ocurrirán en la segunda venida de Cristo. Pero sin duda, yo creo que aquí también hay bastantes elementos que nos recuerdan a lo que ocurrió con los magos. Y ahora, se habla mucho de una luz, ¿no? Se habla mucho ahí de que, aunque había tinieblas, sobre ti amanecerá Jehová, sobre la luz y la gloria de Jehová. Y quizá la mente nos puede ir a decir, ¿qué era esta estrella? Esta estrella que apareció, que vieron los magos, ¿qué era esta estrella? Muchas veces adornamos ahora las cosas con estrellas en Navidad, pero ¿qué era esta estrella que vieron los magos? Y en cuanto a esta estrella se ha dicho un montón de cosas. Sabemos que estaba profetizada, hemos dicho que se decía en Números, saldrá estrella de Jacob. ¿Pero qué era esta estrella? Algunos científicos, me acuerdo de hablar esto con un hermano, pues dicen, a lo mejor era una estrella ya existente que a lo mejor aumentó su luz más de lo normal. Algunos otros sugieren que era Júpiter, que es la que más se ve, o el rey de los planetas, pues entonces es que ha nacido un rey. Otros afirmaban que fue, incluso dicen, estaba leyendo esto, me parece algo, nunca lo había leído, que algunos afirman que fue la conjunción de Júpiter y de Saturno y que formaban como un pez. Entonces por eso los cristianos cogieron la señal de un pez, pero la verdad eso no tiene ninguna base histórica tampoco. Otros declaran que lo que ocurrió quizás fue un meteorito de alguna órbita cercana o un cometa errático, o simplemente, algunos dicen, fue una visión del corazón de estos magos que se sintieron como que había una estrella o rollos así. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no son más que payasadas. En realidad sabemos poco de qué era o qué estrella era o cómo era esta estrella que habían visto y que vieron otra vez después de hablar con Herodes. Lo que sabemos, y que es algo interesante, es que no estaban siguiendo esta estrella. Sí, siempre pensamos que la estrella apareció y los magos lo que hicieron es seguir la estrella hasta Jerusalén. Pero si lo pensáis, entonces, ¿por qué llegaron a Jerusalén y preguntaron por dónde está este rey de los judíos que ha nacido?
si estaban siguiendo la estrella. Lo que pasó es que vieron la estrella esta en Oriente, la vieron y supieron, ha nacido un rey, y sabían a dónde ir, a buscar este rey. Y al llegar a Jerusalén, entonces preguntaron por la estrella, se les dijo, y cuando salieron de Jerusalén volvieron a ver la estrella, y ahí entonces sí que la estrella les guió no solo hasta Belén, sino hasta exactamente la casa donde estaba Jesús. Así que, ¿qué era esta luz, esta estrella que habían visto? Pues posiblemente esta estrella fuera la gloria del Hijo de Dios en un gran resplandor. Quizá un resplandor que solo veían ellos, o quizá que lo podía ver más gente. Pero ahí en Isaías 60 hemos leído y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quizá esta es una profecía de que una estrella sería vista por estos magos. Quizá era la misma gloria que habían visto los pastores, dice, y un gran resplandor les deslumbró. Quizá es la misma gloria. En el Antiguo Testamento muchas veces se habla de la gloria de Dios que se revela como un resplandor, como una luz muy grande. Se llama muchas veces la gloria Shekinah de Dios. Y sabemos que cuando salieron de Egipto, pues había una nube y una columna de fuego. Y eso hablaba de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y hablaba de un resplandor. También sabemos que cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro resplandecía, porque era tan brillante, tanta luz en el rostro de Dios, que el rostro de Moisés después resplandecía también. Sabemos después que cuando Jesús vino con sus discípulos, fue un día arriba de un monte, y dice que se transfiguró, que se llenó de gloria, y su rostro resplandeció otra vez esta luz. En el camino a Damasco, Saulo de Tarso, luchando contra Jesús, y de repente una luz muy grande del cielo viene, la luz de Cristo, del Hijo de Dios, le derrumba del caballo, cae al suelo, y ahí ve otra vez este resplandor de Cristo, y ahí fue salvo. El apóstol Juan, quien ya había visto a Cristo en el monte de la transfiguración, en su gloria, también después en Patmos, cuando él estaba exiliado, dice que el rostro de Cristo vio esta visión, y el rostro de Cristo era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y es que Cristo en el libro de Apocalipsis es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. Así que quizá esta estrella fuera realmente el resplandor, un resplandor que vieron en el cielo como una estrella y que al final les llevó hasta después de Jerusalén, después de salir de Jerusalén, este resplandor les llevó y se puso justo encima de la casa a la que tenían que ir. Eso puede ser una de las posibilidades de qué era esta estrella, esta luz que estaban viendo. Pero quedémonos que lo que hicieron estos magos, a pesar de estar tan lejos de Israel, la nación del verdadero Dios, a pesar también de su trasfondo, y tenemos que recordar que esto eran gente de una tribu pagana, gente que no eran como los israelitas, a pesar de su superstición, estos hombres estaban buscando a Dios, tenían unos corazones que estaban buscando a Dios. Eso significa que Dios les estaba buscando antes incluso a ellos, y cuando vieron su luz, la siguieron directamente. Me pregunto si nosotros estamos buscando a Dios cada día. Dice Jeremías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así que ¿con qué nos podemos quedar en lo que hemos visto del día de hoy? Pues por supuesto que Cristo merece adoración. El Mesías merece adoración. Dice el Salmo 150, el último versículo de todo el libro de Salmos, todo lo que respira, alabe al Señor. Si no respiras, entonces quizás estás excluido, pero mientras estés respirando, y todos estamos respirando, o si no, no estamos vivos, todo lo que respira, alabe al Señor. Y vemos que incluso en el nacimiento humilde de Cristo, Él recibió alabanza y adoración. Unos pobres, pastores, analfabetos, despreciados por la gente,
que no tenían estudios, ni posición, ni nada así, unos pobres pastores vinieron a adorarle. Y Dios se gozó cuando estos pastores adoraron a su Hijo. Pero no solamente estos pobres mendigos, también unos ricos poderosos como los magos vinieron a adorarle también. Se humillaron y fueron desde su país, hicieron todo este trayecto tan largo hasta Belén para adorar al Hijo de Dios, al Mesías. Por otro lado también los pastores eran israelitas, aquellos que habían recibido los pactos, aquellos que habían recibido las promesas, eran del pueblo escogido de Dios. Y aunque es verdad que dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sí que es verdad que algunos, pocos, pero algunos de su pueblo sí que le recibieron. Los magos no eran judíos, venían de un trasfondo completamente extranjero, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en este mundo, lejanos a Él, pero recibieron esta nueva vida para buscar, tener este deseo de buscar a Dios, buscar al Mesías, y le encontraron. Y cuando Dios les habló, cuando vieron la luz, sabían perfectamente que era la luz del Mesías. Cuando vieron la estrella, sabían perfectamente que era la estrella del Mesías, y no solo del Mesías, sino de su Salvador. Así que adoremos al Señor con todo nuestro corazón, y si no le conocemos, busquémosle, como estos magos. Estos magos indagaron, habían recibido las palabras de Daniel que se habrían pasado de generación a generación, quizá tenían algunas copias de alguna escritura, probablemente, y con eso indagaron y buscaron, y el Señor les mostró su salvación en el Señor Jesucristo, y así pudieron venir a adorarle con todo su corazón. Vamos a orar y después tendremos ya un tiempo de oración y de bendecir el nombre del Señor.